Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En este caso va a ser un video tutorial cortito y sencillo. Vamos a empezar, para la gente que comienza a pintar con Photoshop, a explicar cómo podríamos hacer un humo dentro de Photoshop cuando tuviéramos que pintar algo y tuviéramos que hacer pues el humo de una chimenea o de cualquier otra cosa. Lo primero obviamente es abrir Photoshop, así que vamos a ir a ello. Bien, creamos un archivo nuevo y le damos pues las dimensiones que queramos. En este caso voy a utilizar pues las dimensiones convencionales de Full HD en píxeles para monitorización, etcétera, etcétera. Le voy a dar OK. Y esto es lo que tenemos. Bien, pues voy a rellenarlo de negro, el fondo de negro o de algún color así oscuro que no sea exactamente un negro negro. Bote de pintura, ahí lo dejamos. Y en otra capa de arriba vamos a coger un pincel que va a ser un color claro, cercano al blanco. Yo normalmente no suelo trabajar con blancos puros, pero esto ya es un poco a gusto del consumidor. Cercano, si queréis utilizar un blanco no pasa tampoco nada, pero bueno, yo estaré próximo, pero no me acercaré ahí al máximo. Luego voy a coger un pincel con los bordes difuminados y hacer que el pincel sea pues un señor pincel al principio. Y luego lo que voy a hacer es comenzar a pintar, pero fijaos, la opacidad del pincel pues muy bajita. Fijaos que estoy trabajando ahora mismo con un 4% de la opacidad del pincel. Ya incluso me parece demasiado. Vamos a bajarla incluso hasta un 2. Trabajo también obviamente con una tableta. Porque hacer esto con un ratón pues sería, vamos, una labor de chino. Daos cuenta de que con el lápiz puedo trabajar con presión, con el ratón no puedo trabajar con presión. Vamos a ir al 100%. Vale, pues esto como base ya me va bien. Luego voy a ir reduciendo el diámetro del pincel, trabajando con la misma opacidad. Reduzco un poquito el tamaño del pincel hasta donde estimo oportuno y voy pasando por otras zonas para dar un poco de brillos y sombras, pasando por algunas zonas un poquito más. Superpongo la opacidad anterior a la que tengo en este momento. Entonces, si antes por ejemplo trabajaba con 4, pues superpongo el 4S al 2 actual, etcétera, etcétera. Y vais pues jugando un poquito. Claro, esto pues es cuestión de practicar hasta que consigamos un resultado medianamente interesante. Pues es cuestión de seguir practicando. Seguimos trabajando, en este caso con pinceles aún más finos, para dar mayor contraste entre las zonas de sombras y las zonas de luces. Etcétera, etcétera. Bueno, como veis es un proceso, bueno, la verdad es que es entretenido.
poquito más por aquí de luz. Y esta zona también nos la está pidiendo un poco. Así que vamos a darle también un poquito más de esta zona. Poquito a poco. Y luego lo que podemos hacer también es, una vez que tenemos esta capa, vamos a llamarla humo, dos cosas. Si quisiera aumentar la intensidad de la luz, lo único que tengo que hacer es duplicar la capa y fijaos el resultado. Yo en este caso lo que quiero es, voy a desvisualizar un momento la capa original, estoy visualizando ahora mismo solo la copia, y lo que voy a hacer es trabajar con un pequeño desenfoque gaussiano, aquí en desenfoque gaussiano, y vamos a observar un momentito, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el desenfoque? No sé si tanto, por ejemplo, ok, de tal manera que podríamos tener la base esta y luego encima un poquito más perfilado algunas de las zonas, y luego seguir jugando o bien en esta capa o bien directamente os creéis una, que tampoco tenéis tantas capas ahora mismo. Luego si veis que os pesa demasiado el archivo o tenéis algún problema en cuanto a que no os gusta trabajar con muchas capas, pues luego al final, cuando ya está todo terminadito y con el resultado que queremos, si queréis lo combináis. Yo no soy muy partidario hasta el último momento, hasta que veo que el ordenador no me da para más, pero vosotros sois libres de hacer lo que estiméis oportuno. Yo ya os digo que ahora seguiré dando algún pequeño detalle en la capa superior. Fijaos, ya casi son, pues eso, pues pequeñas líneas. Incluso ya os digo que si hay que irse al 1%, pues me voy al 1%. Fijaos, sobre todo la opacidad, que es mínima. Incluso lo que nos puede pasar es decir, ostras, pues la zona de luces más o menos la tengo bien, pero me interesaría que hubiera un poco más de matiz en la zona de sombras. Quizá quiero darle un poquito más de oscuros en las zonas internas del humo, en algunas zonitas, para matizar un poco, para dar un poquito más de contraste, de sensación de volumen en cuanto al humo en algunas zonas. Yo sobre todo, por ejemplo, veo en alguna zona que podríamos restar un poquito de ese gris blanquecino, que es el más apagado de todos, porque tampoco es que nos esté dando demasiada información. Venga, tampoco... Bueno, esto es como todo, ¿vale? Una vez que te pones, te lías y podéis estar aquí un montón de tiempo. Si queréis un resultado bueno, incluso si puede ser tan interesante que ni os deis cuenta y haya pasado un buen tiempo. Venga, vamos.